Hoy día vamos a estar enfocados más al final de este primer capítulo, cuando Pablo hace una oración. Él termina de hacer esta doxología, él termina de hacer esta exaltación y se enfoca entonces: yo oro por ustedes, me alegro por ustedes y oro por ustedes. Y en los versículos que vamos a leer en el capítulo 1, hoy vamos a enfocar del 19 al 23, pero lo voy a tomar desde el versículo 17. Pablo, presentando sus oraciones, dice así del versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Preciosa forma de concluir este capítulo. Obviamente Pablo se dispone a expandir más durante toda la carta, pero esta forma como concluimos esto es maravilloso. Pablo se dirige a los hermanos en Éfeso primeramente con la realidad de orar intencionalmente por ellos. Él está orando para que crezcan en sabiduría, que Dios os dé espíritu de sabiduría. Y hablábamos la última vez, hace 2 domingos, acerca de ese crecimiento de sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él. En esas dos vimos muy claro que Él está pidiendo que no algo que no tienen, sino algo que reciban más y más. Es algo añadir a sus vidas este conocimiento, esta sabiduría y esta revelación, para que el conocimiento de Dios, el conocimiento de Él sea expandido en una forma mayor. Esto a la vez se ve muy claro en el versículo 18, cómo impacta o hace un efecto en nuestras vidas. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De repente vemos como que algo espiritual, algo que no conocemos, de repente es algo que se nos va como muy arriba, algo que no podemos comprender, que es espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento, a algo que nosotros podemos captar. Tiene un efecto, la palabra de Dios tiene un efecto, el trato de Dios con nuestra vida tiene un efecto en nuestra voluntad, tiene un efecto en nuestra mente y en nuestras emociones y cómo vemos las cosas, en nuestra perspectiva. Por eso el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay una luz que alumbra, una luz que ilumina nuestro entendimiento. Nuestra mente es entonces encendida por esta revelación, es encendida por este entendimiento.
Y así ambas cosas, la sabiduría y la revelación del mejor conocimiento, es transmitido o más bien manifestado de acuerdo a la forma que vamos entendiendo de qué se trata, que vamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos conociendo la voluntad de Dios, vamos conociendo qué es mejor, qué es más sabio. Y dentro de esta oración, Pablo descarga 3 áreas donde él quiere que expandir ese conocimiento. 3 áreas que él quiere que nosotros sepamos bien claramente. Y la 1 y la 2 las estuvimos viendo la última vez. La esperanza del llamado eficaz, en el versículo 18, que ve la esperanza que Él os ha llamado, y también la riqueza. Él quiere que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Y estas dos estuvimos viéndola como algo maravilloso, como un diamante con diferentes facetas que nos está enseñando grandes y grandes cosas. La esperanza del llamado eficaz nos mueve hacia adelante, ver todas las cosas que Dios ha prometido como algo real, ver que Él fue el que nos llamó, no nosotros a Él. Vemos su elección, vemos su predestinación, vemos cómo Él ha pensado todas estas cosas antes de la fundación del mundo. Y también vemos que con su Hijo hemos heredado una herencia maravillosa, una herencia extraordinaria, una herencia que nosotros se nos hace imposible poder poner nuestros brazos alrededor de ella porque es tan gloriosa, es tan maravillosa. Esto crece y responde al llamado de Dios que te ha trasladado del mundo de tinieblas al mundo de su Hijo amado Jesús. Y todo esto lo estuvimos viendo. Dios nos ha dado grandes riquezas en Cristo Jesús. Y ese es el propósito de Pablo, dar toda esta información de modo que sean encendidos nuestro entendimiento, alumbrado nuestro entendimiento. Esto es parte del resumen de por qué hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto debe crear una esperanza tan y tan viva, tan y tan alta, que nuestro ánimo debe de estar constante en el Señor. Nuestra fe debe ir creciendo para Él. ¿Por qué? Porque estamos viendo a lo lejos con los ojos de la fe una herencia maravillosa. Estamos entendiendo que hemos sido llamados para esto. Con este llamado entendemos que hemos sido amados también. Esto es esperanza viva, algo que está encendido, algo que está activado por la realidad, seguridad y cantidad, la anticipación de obtenerlo. Con razón, nuestro apóstol amado, el apóstol Juan, termina su libro de Apocalipsis diciendo estas palabras: amén, sí, ven, Señor Jesús, ven. Que sea ese nuestro deseo también, que sea ese nuestro anhelo de tener ese encuentro con el Señor, que sea ese nuestra motivación a diaria. Ven, Señor Jesús, ven. Y como si dijéramos hasta ahora, wow, qué grande es esto, qué maravilloso es esto, todavía hay más en esta oración. Ahora nos dirigimos a contestar la pregunta: ¿cómo logra Dios un llamado efectivo y cómo asegura Dios una herencia para siempre? ¿Cómo hace esto Dios? Simplemente truena los dedos y dice: ya se hizo, ya eres llamado y ya eres para siempre mío y ya vas a tener toda la herencia que te he prometido. Y vamos a ver aquí que no solamente se trata de promesas futuras lo que está
trayendo el apóstol aquí, sino cómo estas promesas futuras se hacen una realidad en nuestro presente. Jesucristo, justamente antes de ascender al cielo, en el libro de Hechos, le dijo a sus apóstoles: pero vosotros, refiriéndose a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, para que la esperanza sea cumplida y la herencia sea lograda. Hay una realidad pasando con nosotros, en nosotros. Hay algo que tiene que estar activo ahí. Hay un poder sobresaliente que procede del Padre de gloria, a quien está orando aquí el apóstol. Y Pablo le pide a Dios para que conozcan la grandeza de ese poder. Hoy vamos a ver y vamos a conocer 4 aspectos del poder que efectúa las promesas de Dios en nuestra vida. Específicamente vamos a ver aspectos de la fuerza del poder de Dios que existe en cada creyente por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien es el sello para nuestra herencia, quien es el anticipado para nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo y su fuerza, eso es lo que vamos a ver hoy. Ya existe este poder si usted ha sido redimido, si usted ha sido llamado, si usted ha sido prometido una herencia segura. Ese poder ya existe en su vida. Hoy vamos a ver y vamos a conocer que ese poder sí está ahí para que usted lo pueda usar como un recurso de su vida para vivir para la gloria de Dios. En número 1, vamos a conocer la fuerza para creer. Vamos a conocer la fuerza para creer. Y en el versículo 19, ahí vemos que dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Aquí las palabras son extraordinarias, supereminente. Está hablando de un hiper, de engrandecer en gran forma. Decir grandemente grande, decir grande maravillosamente. Es el poder, es su poder, es la capacidad, la habilidad que tiene. Conozca esto usted, el grandioso poder o el supereminente grandeza de su poder. Pide para que conozcan lo sobreabundante que es la grandeza de su poder. En primer lugar, esta fuerza es según la operación, la actividad, la energía del poder de su fuerza. Esto es su carácter. Dios es todopoderoso. Él está en su trono, Él es inmovible, Él es inmutable. Hermanos, conozcamos el poder de Dios, conozcamos su fuerza, su autoridad. Pablo desea que los hermanos de Éfeso, dice, los que creemos, tengan claro en su mente el poder de Dios para salvar. Solamente puede Dios salvar. Estábamos cantando eso hace rato. Solamente Cristo puede mover montes. Solamente Dios puede salvar. Para hacer una realidad el llamado y la herencia, que son promesas, Dios muestra con su poder cómo salvar. Note que este poder es exclusivo, es para los que creemos. Este poder, tal poder ejerce en beneficio de los creyentes. Las demás personas no tienen este poder. Tal poder es para creer. Toma el poder de Dios para que usted crea en Dios. Sin el poder de Dios no puede creer. Dice la Biblia, ¿puede el etíope mudar su piel? ¿Puede el leopardo
mudar o quitar sus manchas? La respuesta es no. Eso lo comparamos cuando decimos, ¿puede el ser humano muerto en sus vicios y pecados creer en Dios? ¿Puede poner su confianza en Él? ¿Puede estar convencido de la realidad de Dios en Cristo? La respuesta es no. La Biblia enseña que no hay uno bueno, ni siquiera uno. No hay uno vivo para con Dios. Que el corazón es engañoso y perverso. Los pecadores no pueden cambiar su naturaleza pecaminosa. Tienen que tener oídos para oír. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de Dios. Tienen que ser regenerados. Una nueva naturaleza tiene que existir en ellos para creer. Tienen que tener una relación con Dios y una relación con el pecado. No pueden tener una y sin la otra. Tiene que haber una relación de abrazarse de Dios y odiar el pecado. Tiene que haber muerto juntamente con Cristo Jesús y haber resucitado con Él. Tiene que atesorar su palabra. El punto es que toma el grandioso, excelente, inmenso poder de Dios para que una sola persona en las 7 billones de personas en el mundo pueda decir, yo creo en Dios. Yo creo en el Señor. Yo creo en Él. ¿Por qué? Porque toma el poder maravilloso de Dios de decirle a una persona que está muerta, decir, vive para mí. Llamarlo de la oscuridad. Trasladarlo de su mundo de tinieblas al mundo del Hijo amado. Para creer, para tener esa confianza, es muy necesario que Dios intervenga. Es muy necesario que Dios haga en su vida este milagro, este poderoso milagro. Los apóstoles recibirían poder para que su fe fuera duradera y energizada. Hermanos, todo se opone para que usted y yo creamos en el Señor. Este mundo está constantemente gritándonos y predicándonos que no existe Dios. Nuestro corazón no nos ayuda a creer en Dios. Es engañoso y es capaz de mentirnos y constantemente lo hace. Satanás anda buscando a quién devorar, buscando cómo hablar falsas doctrinas, enseñar falsas cosas para que el mundo ande completamente anestesiado, indiferente a la palabra de Dios. Gracias a Dios no desmayamos. Si no fuera por el poder de la persona del Espíritu Santo, ya hubiéramos desmayado. Si pudiéramos perder la salvación, ya la hubiéramos perdido. Dios nos lleva a conocer el poder glorioso para que le creamos a Él. Eso es obra poderosa de Él. Segundo, vemos la demostración de esta fuerza en la persona de su Hijo amado. Y ese es nuestro segundo punto. Conoce la fuerza de la resurrección. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esta misma gloriosa fuerza resucitó al Señor y lo sentó a la derecha del Padre. ¿A dónde lo sentó? Dice ahí en ese versículo, en los lugares celestiales. Con razón, en el versículo 3, Pablo nos apunta que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en los celestes. ¿Dónde? Donde está sentado el Hijo de Dios junto a su Padre. Ahora veamos lo grandioso, lo sobreabundante de esta fuerza, lo gloriosa que es, lo sobresaliente. ¿Qué tan grande es resucitar al Señor y sentarlo a la diestra de Dios? Como recompensa
por una mediadora gobierna todo universo en beneficio de su iglesia. Escuchemos las palabras de Pablo en Romanos 8:34, que dice así: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está sentado a la diestra de Dios a favor, intercediendo por su iglesia. Por eso este poder es tan emocionante y tan liberante y tan glorioso, que Cristo Jesús, su sacrificio, fue aceptado y confirmado con la demostración de ese poder glorioso en su resurrección, ascendiendo al cielo, siendo coronado con toda autoridad, que lo vamos a ver en un segundo, y fue a ser mediador por usted y por mí, para que no solamente este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo glorioso, no solamente la resurrección gloriosa y la ascensión de nuestro Señor y su coronación, sino que todos los días desde que subió, desde que ascendió, intercede por usted y por mí. Toma toda la persona de Dios para que nosotros creamos en Él. Toma toda la persona de Dios para que nosotros seamos salvos en Él. Juan, cuando escribe en el libro de Apocalipsis, hablando del Señor Jesucristo, dice así estas palabras en el capítulo 5: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido con un propósito, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios ha hecho eso para traer con Él una nueva nación, un nuevo pueblo, una gente adquirida, comprada por Él mismo. Esto es glorioso, hermanos. Veamos esta fuerza de su resurrección. Veamos qué tan importante es, cómo en este pasaje refleja una autoridad tan grande. Así es el próximo punto. La fuerza en autoridad. Versículos 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice aquí: muy por encima de todo, gobierno, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. Mire la capacidad que tiene esta autoridad. Note que esta autoridad gobierna, está activa y dice que es muy por encima de todo. Está sobre todo, visible o no visible, lo más grande o lo más significante. Esta autoridad está sobre todo. Nada se cae, ni siquiera un pajarito se cae, un gorrión al suelo sin que la soberana providencia de Dios esté ahí. Ni siquiera los números de cabellos en nuestra cabeza, aún eso es controlado por la voluntad de Dios. Mire la extensión de esta autoridad. Dice, no solo en este siglo,
sino también en el venidero. Esto, hermano, es para siempre. No va a haber regreso atrás. No va a haber corrupción otra vez. No va a haber algo que quite, que deje de ser. Permanecerá. Esta extensión de su autoridad es para siempre. Mire el efecto de sustentar. Dice aquí que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia Dios le ha dado por cabeza a su Hijo. Y eso es algo que es maravilloso. Vamos a verlo más todavía. Sí, toda la creación está sujeta al Creador. Mucho más la iglesia está sujeta a su cabeza, quien la vivifica y sustenta. Sí, Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. El hombre ideal. Miremos esto, hermano, lo leímos hoy en el Salmo número 8. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios, dice el Salmo 8, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorial sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En consecuencia, nada puede obstaculizar el logro de la esperanza y la herencia por el poder de Dios que está activo por medio del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que efectúa la esperanza y la herencia en nosotros. Cristo, cabeza gobernante de todas las cosas. Cristo, cabeza orgánica sobre todas las cosas de la iglesia. La iglesia está inseparablemente pegada a su cabeza, de quien recibe la vida, la energía, la orientación, de quien recibe la percepción, la nutrición, el cuidado. Cristo, cabeza orgánica de la iglesia. Esto es algo muy grandioso para nosotros poderlo captar en la forma que verdaderamente es. Y ahí nos lleva al punto número 4, la fuerza de la unión. Es inseparable. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El complemento del esposo es la esposa. El complemento del pastor son las ovejas. El complemento de la vid son los pámpanos. El complemento de la cabeza, ¿qué es? El cuerpo. Entonces, veamos esto como dice que todo lo llena, dice que lo llena todo en todo. Significa que Cristo llena todo el universo. Muy maravilloso esto. Entero no solamente depende de Él, sino que además gobernando el universo que depende de Cristo, es el que sustenta todas las cosas. Dice que gobierna el universo a beneficio de su iglesia. Porque ¿quién está dentro de la creación que está quebrantada, corrupta por el pecado? Es el cuerpo de Cristo. Y todas las cosas están sujetas bajo Él. Él gobierna todas las cosas para beneficio de su iglesia. Cuando la iglesia ya no esté aquí, cuando sea el fin de todas las cosas, ya toda la creación será removida. La iglesia permanecerá. La iglesia será para siempre. Y nuevo cielo y nueva tierra y todas las cosas que Dios va a crear. Es la iglesia como cuerpo de Cristo quien sirve en esta creación.
Nosotros como iglesia del Señor somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo o qué hacía el cuerpo de Cristo cuando estaba en la tierra hace 2000 años? Sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, abrazaba a los pecadores, oraba por ellos, se compadecía por los quebrantados, por los abatidos del pecado. ¿Qué hace el cuerpo de Cristo el día de hoy? Lo mismo. Ese es nuestro llamado. Por eso la palabra de Dios nos lleva a crecer más y más a la imagen de Cristo. El ser conformado a la imagen de Cristo es para eventualmente ver el cuerpo de Cristo como lo vimos hace 2000 años, verlo hoy día en la tierra por medio de un grupo de personas que Dios ha dotado con dones para servirnos el uno al otro, para entonces representar a Cristo a este mundo pecador. Entonces es la iglesia la que tiene su esperanza realizada, su herencia plenamente disfrutada. Solo ella posee el poder de vivir para la gloria de Dios. Hermanos, miremos el sentido de maravilla que hay aquí en esta metáfora. La iglesia, que es el cuerpo, está unida a la cabeza, que es Jesucristo. La iglesia está unida como una forma orgánica a Jesucristo. La iglesia está inseparablemente unida a la cabeza de todo el universo. Jesucristo oró al Padre en su oración sacerdotal diciendo: la gloria que me diste, yo le he dado a ellos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Capítulo 17 de Juan. Cristo mismo es la plenitud de la divinidad y la iglesia lo representa. El concepto del cuerpo nos dice: estamos unidos a Cristo, no en una forma mecánica, no en una forma sistemática, sino orgánica. Pensemos que el cuerpo no tiene partes que por sí funcionan por sí solas. Todas están unidas. Hoy usted no puede decir, no voy a utilizar mi estómago o no voy a utilizar mi corazón. Todas las partes del cuerpo funcionan todos los días de nuestra vida mientras tenemos vida. Así es el funcionamiento de la iglesia. La iglesia, una como un cuerpo, funciona todos los días. Todas las partes provienen de la misma célula. Todos son bautizados en un solo cuerpo. Todo es vital y orgánico, va creciendo, va siendo formado. Cristo como cabeza es la fuente y el proveedor de la vida de ese cuerpo. Así como su cabeza de usted provee la energía, provee la forma de escuchar, la forma de ver, provee la percepción, provee la orientación, provee todas estas cosas a su cuerpo. Así es la cabeza, Cristo, para la iglesia. Dice nuestro Señor que sin mí nada podéis hacer. Segunda de Pedro 1 dice: a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Hay algo aquí, hermano, que nos pega, nos pone juntamente con Cristo Jesús. Somos miembros del cuerpo que tiene como cabeza aquel que lo llena todo. Somos parte de Él. Lo que es verdad de Él es verdad de nosotros. Estábamos en Adán y como consecuencia en Adán heredamos el pecado, y en el pecado heredamos maldad, y en la maldad morimos. Ahora es en Cristo un nuevo Adán, una nueva creación, un nuevo mundo completamente. En Cristo hemos heredado juntamente con Él
hemos muerto en su muerte y hemos resucitado para justificación en su resurrección. Su naturaleza adámica ha sido, y la naturaleza adámica es nuestra naturaleza pecaminosa, ha sido crucificada con Cristo. Él resucitó, nosotros hemos resucitado. ¿Vive consciente de esto? Estamos en Cristo, hermanos. Es nuestro deber entonces poner a funcionar el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo movimientos en los músculos del cuerpo, en una forma metafórica, moviendo nuestros brazos, moviendo nuestros pies, para que este cuerpo de Jesucristo crezca a la medida del varón perfecto de Cristo Jesús y vaya a representarlo tal y como es. Esto es maravilloso, hermanos. Si ejercitamos, vamos a crecer. Ejercítate en el poder que está en ti. Esto es algo que ya está en tu vida. Mortifica el pecado en tu cuerpo. Mientras lo haga, tendrás un fluir. La energía está ahí. Es para que usted y yo la usemos. Es para que usted y yo crezcamos de gloria en gloria. Leemos también, hermanos, cómo nuestro Señor llena todas las cosas. En Colosenses 1, versículo 15, dice que todas las cosas son para Él. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En conclusión, hermano, veamos el efecto, la fuerza y el efecto de esa fuerza. No nos dejará nuestro Señor Jesucristo hablándole en el libro de Juan a los discípulos: no los dejaré solos, no los dejaré como huérfanos. Oraré al Padre y os pediré otro como yo, un consolador, otro que esté con ellos y que viva en ellos. Esto es el Espíritu de Dios. Ese es el efecto de esa fuerza. El poder santificador es efectivo. Nadie lo detendrá. Somos santificados en su palabra. Jesucristo se lo pidió al Padre. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el ejercicio del cuerpo. Ser santificado. Llevar las buenas obras. Cumplir las buenas obras que Dios ha preparado para nuestras vidas. La autoridad es para siempre. Cristo reina y reina para siempre. Siempre podemos contar con esa realidad. La resurrección ya está hecha. Primero la cabeza y después el cuerpo. Ya estamos con Él en los lugares celestiales. Él nos llevará cuando sea la hora que Él ha determinado para nuestras vidas. Cuando Él nos llame a su lugar, iremos gloriosamente, gozosamente. La unión es inseparable. Por esto concluye el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Eso incluye todas las cosas. No puede haber algo, ese es el punto, no puede existir algo que nos podrá separar del amor de Dios, que es en la persona de su Hijo
el Cristo, que es nuestro Señor. Nada puede separar el amor de Dios para su vida. ¿Por qué de tal forma, de tal manera, te amó Dios, que envió a su Hijo, no solamente para salvarte, sino para llevarte con Él, para que pases la eternidad con Él, para que seas completamente capturado y cautivado por su hermosura? Oremos. Padre, Señor, te damos gloria y honra. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos has dado y dado y dado. Eres Padre de gloria y has sobreabundado en tu gracia. Dios, te rogamos que este mensaje sea, Dios, para nuestra vida, nuestro corazón, una forma de encender y motivar a los demás que son tuyos, para que juntos, como un cuerpo unido, vivamos para tu gloria. Por tu gloria, Dios, queremos vivir. Por tu gloria, Dios, queremos morir. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra.